Bienvenido a todos, gracias por estar aquí. De verdad que es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta historia de este libro de Ruth. Por 4 domingos hemos estado viendo esta historia, llegamos al capítulo final, llegamos ya al final de la historia de Ruth. Espero que esté siendo de bendición como lo ha sido para mí estudiar este libro. Y si tuviste la oportunidad de leer el capítulo 4 de Ruth, o en tu casa puedes leerlo, te darás cuenta que el capítulo 4 de Ruth es un capítulo donde puedes encontrar a Ruth en el mejor momento de su vida. Y se vuelve interesante porque si nada más hubiéramos leído el capítulo 4 de Ruth, sería muy engañoso y todos quisieran tener la vida de Ruth. Y es algo que seguido pasa. ¿No les ha pasado que alguna vez ves la vida de alguien y sientes como que te gustaría tener la vida de aquella persona? No sé, ahora las redes sociales promueven mucho esto y ves la red social de alguien con muchos amigos que se la pasa de viaje y se la pasa con mucha gente, y de repente sale este pensamiento: me gustaría tener la vida que esa persona tiene, con muchos amigos, con muchos viajes. Tal vez ves la vida de alguien y ha tenido éxito en su negocio y tiene una muy buena empresa, ha desarrollado una muy buena carrera, y entonces ves a esa persona y dices: me gustaría tener lo que esa persona tiene. Ojalá yo pudiera tener una empresa, una carrera como la que esa persona tiene. En mi caso, a veces veo otras iglesias, otros ministerios, y a veces sale esta envidia santa de decir: quisiera tener esa iglesia, quisiera tener ese ministerio, quisiera ser el pastor de un ministerio, de una iglesia como la de ese pastor. Yo sé que te ha pasado en algún momento, aunque me estés viendo así como que no, yo estoy seguro que sí. El problema es que cuando tú y yo vemos aquellas personas y deseamos lo que ellos tienen, a veces puede ser no las cosas que poseen, sino a veces puede ser alguna actitud, alguna mentalidad, y ves a una persona que siempre es muy alegre, muy abierta, y uno dice: quisiera ser como él. O ves a alguien muy fit, alguien con mucha disciplina, y dices: me gustaría tener el cuerpo que esa persona tiene, y me gustaría tener la disciplina que esa persona tiene. Y nuevamente, ¿sabes? El problema es que cuando vemos a esas personas, lo que estás viendo el capítulo actual de su vida. Estás viendo lo que está viviendo en ese momento, ese capítulo de su vida muy en particular, pero por lo general no vemos los capítulos anteriores, no has leído la historia, los capítulos anteriores de esas personas, y muchas veces pudiéramos leer en la vida de esas personas aquellos capítulos llamados sacrificios privados, ¿no es cierto? Y llegaron a tener esa empresa, llegaron a tener esa familia, porque tuvieron que sacrificar muchas cosas. No podemos ver a veces aquel pasado, aquellas pérdidas que formaron a aquella persona, y no vemos esos capítulos de la vida de esas personas. Otra vez, a veces vemos el capítulo actual y lo deseamos, pero cuando yo pienso en que quiero tener la iglesia de alguien más y un ministerio, a veces no estoy reflexionando en los capítulos anteriores de ese líder, que muchas veces fueron dudas espirituales, sacrificios especiales que ellos tuvieron que luchar con eso. Y sabes, hoy en el capítulo 4 de Ruth, quiero que juntos podamos entender que al final, ¿sabes? Todo lo que tú y yo hacemos, las decisiones que tú y yo tomemos hoy, estarán determinando la historia que se va a contar mañana de ti y de mí. Hoy tú puedes ver un capítulo de mi historia, no sabes los capítulos anteriores de mi historia. Yo puedo ver el capítulo de tu historia, pero hay una cosa cierta, un principio que me parece que hay en este capítulo 4 de Ruth, es esto: que al final las decisiones que tú y yo tomemos hoy van a determinar la historia, el capítulo de nuestras vidas que vienen en el futuro. Y esto se vuelve especial, porque sabes, estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, hay áreas en nuestra vida
Tal vez estés viviendo un capítulo en tu vida que no es muy agradable. Y tal vez te encuentras en un momento en tu vida que no es precisamente lo que quieres vivir. Y te encantaría pasar la hoja y entrar en un capítulo nuevo. Y por eso titulé este sermón Elegir su próximo capítulo, porque estoy convencido que tomados de las manos de Dios, tú y yo podemos elegir, podemos prever un capítulo mejor en medio de nuestras vidas. Y entonces retomemos la historia de Ruth. Si no has estado con nosotros en los últimos domingos, quiero decirte que me da mucho gusto que estés aquí, pero déjame ponerte al tanto de esta historia y que todos juntos estemos en el contexto. Esta historia es de una mujer viuda que se llama Ruth. Ella es moabita, vivía en un lugar que se llamaba Moab. Y era un lugar terrible, era un lugar donde la gente no adoraba a Dios, tenían un Dios falso llamado Quemos, y este Dios falso demandaba sacrificios de sus propios hijos, y entonces a los bebés los sacrificaban, y era un lugar terrible. Pero Ruth, ¿sabes? Decidió volverse a Dios, y entonces decidió en un momento de su vida dejar Moab para ir a Belén y seguir al Dios verdadero, al Dios de Israel, y se va a vivir a Belén. Y cuando llega ahí en compañía de su suegra Noemí, llegan con las manos vacías, en una situación deplorable. Era viudas y pobres y no tenía nada. Pero nuevamente Ruth, en lugar de ponerse a llorar y de esperar que alguien hiciera algo por su vida, lo que ella decidió hacer fue ponerse a trabajar. Y entonces en la historia dice que Ruth se fue a espigar. En ese momento de la historia, espigar era ir a los campos para recoger lo que los cosechadores voluntariamente dejaban ahí tirado para los más vulnerables. En este caso para los huérfanos y las viudas. Y entonces Ruth decide ir y trabajar. Y llega a un campo a recoger esta beneficencia, este regalo que hacían de dejar tirado un poco de trigo y que alguien más llegara a recogerlo. Llega a este campo y dice la Biblia que dio la casualidad de que llegó al campo de un hombre llamado Boz. Y este hombre llamado Boz era un hombre de una muy buena posición, era un empresario y era alguien que potencialmente podría redimir a Noemí y a Ruth. Y se conocieron en el campo, se conocieron ahí mientras Ruth estaba ahí trabajando, y puedes leer, es un libro súper rápido de leer, y te darás cuenta que Boz pudo admirar el carácter y la integridad de Ruth, pudo ver su ética de trabajo, y entonces en medio de conocerse es inevitable ver que hubo química entre ellos. Y es una historia. Les he dicho, si fuera una película sería una tragedia romántica, una comedia romántica, algo así. Y no puedes negar eso, hubo química entre ellos. Pero llegó un momento en que la suegra Noemí le dice a Ruth: sabes, necesitas definir tu relación con Boz, porque es alguien potencial que puede redimirnos. Culturalmente había lo que se llamaba un pariente redentor, y no era otra cosa más que un pariente cercano. Tenía el privilegio y el derecho de poder tomar la familia de un familiar que había muerto, y era una forma en que Dios guiaba a su pueblo para redimir y para bendecir a los más vulnerables. Y entonces, si en la familia un hermano carnal moría, el hermano que quedaba vivo tenía la responsabilidad y el privilegio de tomar a la familia de su hermano muerto y hacerse cargo de esa familia. Eso era redimirlos. Y entonces Boz era un pariente potencial para esto. Y entonces Noemí anima a Ruth, la alienta a que vaya y haga algo muy atrevido. Y le dice: ¿sabes? Ruth, ve con Boz. Y literalmente fue: ve y métete a la cama con Boz. Y no es como te lo estás imaginando. Le dice: mira, vas a ir y le vas a descubrir sus pies y te vas a acostar a los pies de Boz.
Y era una acción muy arriesgada y hablamos de eso y les decía que tengo 2 pequeñas, una hija adolescente ahora y nunca le daría ese consejo. Nunca le diría, ve y métete a la cama aunque esté a los pies de alguien, jamás. Y otra vez, no sé si fue la mejor estrategia, pero el punto era que Noemí quería que Ruth pudiera dar ese paso de poder tener a un pariente redentor como vos. Ruth obedientemente va, lo vimos en el capítulo anterior, y entonces prácticamente Ruth le propone que se vuelva el pariente redentor de ella, y entonces nos quedamos en eso en la historia, porque en el capítulo 3 encontramos que, ¿sabes? Hubo un problema. Resultó que Boaz no era el pariente más cercano que podría redimir a Noemí y a Ruth. Había otro pariente, ¿recuerdas? En el capítulo 3 había este gran problema, que había un pariente más cercano que podía tenía el derecho primero de redimir a Ruth y a Noemí. Y entonces Boaz, aunque tuviera toda la intención, de hecho aquella noche se declararon su amor y entonces Boaz le dijo, mira, te voy a redimir. Claro que sí, quiero hacerlo, pero hay un problema, hay otro pariente más cercano. Y entonces Boaz se encuentra con esto, que había otro pariente más cercano que podría hacer el redentor de Ruth. Y de alguna manera Boaz tenía que encontrar a este tipo, tenía que encontrar a este nuevo pariente. Y entonces de eso trata el capítulo 4, es el desenlace de la historia. Y sabes, me parece que en medio de este capítulo hay algunas enseñanzas muy prácticas para nuestras vidas, porque me parece muy claro que Boaz necesitó hacer algunas cosas, necesitó de algo para que poder casarse con Ruth. Y al menos el pasaje nos deja claro que necesitó 3 cosas Boaz para poder redimir a Ruth y a Noemí. Y una de las cosas que necesitó fue la providencia de Dios. Necesitaba planificación, una planificación estratégica, y necesitaba de unas oraciones de fe, de una vida y una dependencia de Dios. Y es lo que quiero compartir contigo en los minutos que nos quedan. Quisiera que revisáramos estas cosas, y entonces me parece que es muy aplicable para nuestras vidas también. Recuerda, no solamente es una historia extraordinaria, sino que es un mensaje de Dios para ti y para mí. Y si pensáramos en acciones prácticas, mira, me parece que si tú y yo queremos un nuevo capítulo en nuestra vida, si tú quieres un nuevo capítulo, una nueva etapa en tu vida, necesitamos lo mismo que Boaz necesitaba. Necesitamos la providencia de Dios, una planificación estratégica y una dependencia en oración a Dios. Y entonces, déjame explicarte cada una de ellas. Si tienes tu Biblia, ahí en el capítulo 4, en el versículo 1, comienza hablando acerca de esto. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, quiero recordarte de qué hablamos de la providencia de Dios. Se habla de esto, pero a veces no entendemos qué es, y simplemente lo hemos visto las veces pasadas. Pero mira, cuando hablamos de la providencia de Dios, no estamos hablando de otra cosa más que lo que Dios usa, estas circunstancias naturales que Dios usa para llevar a cabo su voluntad sobrenatural. Esto es la providencia de Dios. Las situaciones comunes de la vida, las situaciones que pasamos a diario, como Dios las usa para cumplir cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias en medio de nuestras vidas. Y entonces te he dicho que en el libro de Ruth, aunque no vas a encontrar un milagro de que un ciego vea, de que un mar se abra, hay algo muy claro en este libro, y es la providencia de Dios. Y entonces, ¿sabes? Es interesante nuevamente verlo en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 4 de Ruth. Si lo tienes ahí, dice que Boaz se dirigió a la entrada de la ciudad y se sentó ahí. Y tengo que explicarte esta parte porque esto se vuelve importante. Para ti, para mí no tiene sentido. ¿Por qué fue a la puerta de la ciudad y sentarse ahí? Bueno, hay algo que tú y yo tenemos que entender. ¿Qué implicaba, qué significaba que fuera a la puerta del pueblo? Bueno,
la puerta del pueblo era el lugar donde se hacían los negocios. Era el lugar donde se firmaban y se dejaba muy claro algún negocio. Hoy en día, en nuestro contexto, sería ir a un notario público. Si tú quieres hacer un negocio y compras una casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir ante un notario público, ¿no es cierto? Y firmar un acta, y se firman escrituras, y entonces queda establecido la propiedad es de fulano de tal, con el aval de un notario público. Bueno, la puerta del pueblo era ahí donde se hacían los negocios. Igual si quieres comenzar una empresa, tienes que ir con un notario público y hacer una acta constitutiva. Era lo mismo. En la puerta del pueblo se realizaban los negocios. Y entonces por eso está ahí Booz. Él sabe que es ahí donde se hacen los negocios. Y entonces, mira, si sigues leyendo en el versículo 1, encontramos nuevamente esta imagen de la providencia de Dios. Dice, y en ese momento vio pasar al pariente del cual había hablado a Ruth. Y esta frase, en ese momento, sabes, otra vez, es extraordinario. Justo en ese momento, si hubiera llegado tarde Booz, si hubiera llegado muy temprano, el pariente se hubiera pasado y no lo hubiera visto, ¿no es cierto? Pero justo cuando Booz está en la puerta del pueblo, pasa este pariente, este hombre con el cual tenía que hablar Booz. Y otra vez la pregunta es, ¿sabes? ¿Tuvo mucha suerte Booz? ¿Era un hombre muy suertudo? No, era la providencia de Dios. Las circunstancias naturales que un hombre pasara por ahí, que Dios usaba para cumplir su voluntad sobrenatural en la vida de Booz y de Ruth. Y entonces, ¿sabes? Es extraordinario. En ese justo momento, qué casualidad, ¿no es cierto? De casualidad iba pasando por ahí, pero podemos ver la providencia de Dios en eso. Y si sigues leyendo, dice la Biblia que Booz lo llamó y le dice, hermano, ven, siéntate conmigo. Y el pariente fue y se sentó. ¿Sabes? Esta palabra hermano es una palabra muy amigable, es una traducción muy generosa, porque en realidad el hebreo no es lo que quiere decir. Aunque algunas otras versiones lo traducen como amigo, hay una traducción que le puso fulano, y entonces eso tiene un poquito más sentido de lo que el hebreo quiere decir. Y la versión 60 dice que Booz le dijo, hey, fulano, y no es otra cosa más que el sentido de la palabra hebrea de fulano, de hermano, de amigo, como se traduce aquí, que te digo que es muy generoso, tendría que decir sin nombre. Y entonces este es el Señor sin nombre. Y entonces es muy interesante pensar en esto, que es un nombre que pues es muy despectivo, es un fulano, ¿no es cierto? Sí entendemos el término, ¿no? Un fulano, alguien que no tiene nombre y es despectivo. Y se vuelve interesante, más adelante te diré por qué el escritor de este libro de Ruth, que nunca te lo dije en los 3 capítulos anteriores, quién escribió el libro de Ruth, no te lo dije porque no se ponen de acuerdo. No sabemos a ciencia cierta quién escribió este libro, aunque la tradición judía dice que lo escribió el profeta Samuel. Y entonces, si lo escribió Samuel, deliberadamente Samuel le puso fulano, él sin nombre, el Señor sin nombre. Y me parece que más adelante vamos a ver por qué el escritor, si fue Samuel, no incluyó el nombre de este tipo. Pero aquí lo que quiero resaltaros otra vez es esta providencia de Dios. Dice que en el justo momento, en ese justo momento, en ese preciso momento, pasó ese hombre por ahí. Y me llamó la atención y dije, bueno, ¿cómo se ve eso en hebreo? ¿Cuál era el sentido de ese justo momento que pasó por ahí? ¿Cómo esta idea de la provisión de Dios? Y mira, en el seminario estudié hebreo. No te puedo presumir que fui un gran alumno. De hecho, mis peores calificaciones son de hebreo, porque nunca le entendí. Pero así se ve el versículo 1. No sé hebreo, no pasé por la gracia de Dios y algunos sobornos por ahí, nada, se crean. Fue la gracia de Dios y pasé la clase de hebreo. Pero hay algo que nunca se me olvidó, y es lo primero que te enseñan en la clase de hebreo, y es que, sabes, el hebreo
no se lee como se lee el español. Tú y yo estamos acostumbrados de leer de izquierda a derecha. El hebreo se lee al revés. Se lee de derecha a izquierda, y por eso tienes el capítulo de este lado y el versículo, tienes que leerlo al revés. Y busqué en mis diccionarios y no encontré, la verdad, algo especial acerca de esta palabra, en el justo momento. Y esas palabras que puse en rojo serían esta frase en hebreo de que en ese justo momento, el pariente iba pasando por ahí. Pero me recordó algo. Y sabes, me parece que cuando hablamos de la providencia de Dios, ver la providencia de Dios, entender la providencia de Dios, es muy similar como leer el hebreo. Es más fácil entender la providencia de Dios cuando te ves en un momento y miras hacia atrás y puedes ver cómo Dios actuó. Si quieres entender la providencia de Dios, bueno, sabes, la mejor forma de entenderlo sería así: ver dónde estás, miras hacia atrás y luego puedes ver la providencia de Dios. Déjame darte un ejemplo muy personal. Soy el pastor principal de esta iglesia por algunos 10 años, un poco más tal vez. Y ahora estoy aquí como pastor de esta iglesia, pero si veo hacia atrás, ¿sabes? Dio la casualidad, hoy estoy aquí porque se dio la casualidad de que el pastor anterior decidió jubilarse, decidió dejar su puesto, y entonces se dio la casualidad que a la iglesia le pareció buena idea invitarme a ser el pastor principal de esta iglesia. Y dio la casualidad de que yo acepté sin saber en qué me estaba metiendo. Y dio la casualidad que me invitaron a tomar este puesto, porque dio la casualidad de que Dios nos había enviado a mi esposa y a mí a estudiar un seminario, una licenciatura en teología por 4 años. Porque dio la casualidad que fue al seminario con mi esposa, porque dio la casualidad de que me casé con una mujer hermosa, que fue mi mejor amiga, porque dio la casualidad de que hubo un tiempo en que yo iba y visitaba una misión en un lugar que se llama La Nueva Paz, pero daba la casualidad que Ile iba a otra misión muy cerca de ahí, llamado Nonamiquipa, en ese lugar. Y daba la casualidad que cada domingo viajábamos juntos. Y entonces yo era la persona más madura del equipo, y entonces yo llevaba la camioneta y teníamos que dejar un equipo en Nuevo Namiquipa, y yo me iba con otro equipo a este otro lugar de La Nueva Paz. Y entonces dio la casualidad que nos conocimos y nos hicimos novios, y entonces nos casamos. Porque dio la casualidad de que, sabes, de que yo estaba estudiando la carrera en contaduría pública y trabajaba para una empresa que me iba muy bien. Pero dio la casualidad que Dios me llamó un día, y todo lo que hacía y el dinero que podía tener no llenaba mi corazón, y yo sentía que tenía que hacer otra cosa, y por eso cada domingo viajaba a ese lugar junto con Ile para predicar el evangelio en ese otro lugar. Y puedo seguir así, pero te comunico la idea. Hoy puedo ver hacia atrás, que ahora yo estoy aquí, puedo ver la providencia de Dios que antes no veía. Que antes eran cosas que simplemente sucedían, pero eran las circunstancias naturales que Dios usó para cumplir su voluntad sobrenatural en mi vida. Y sucede lo mismo en tu vida. Si hoy te detienes y ves hacia atrás, podrás ver la providencia de Dios en ti, porque, sabes, al final, la providencia de Dios se ve mucho mejor cuando lo ves de atrás para adelante, como leer el hebreo. Es mejor cuando lo ves al revés. Y entonces, ¿sabes? Lo interesante de la providencia de Dios es que puedes ver hacia atrás, pero también puedes ver hacia el frente y entender algo. ¿Sabes? Dios no ha terminado de escribir tu historia ni mi historia. Lo que estás viviendo hoy en tu vida, lo que estás viviendo en este momento de tu historia, no es el final, no es el capítulo final de tu vida. Dios sigue escribiendo otro capítulo, y Dios está emocionado y está contento de que tú vivas este capítulo que Dios está escribiendo para ti, y que las circunstancias naturales que hoy vives
¿sabes? Son extraordinarias. Y Dios puede cumplir su voluntad sobrenatural en medio de ti. Y entonces, ¿sabes? Si quieres una vida distinta, si quieres un nuevo capítulo en tu vida, tú y yo necesitamos la providencia de Dios. Necesitamos la intervención de Dios en medio de nosotros para que eso pueda suceder. Y era lo que vos necesitaba, la providencia de Dios, y ahí estaba. Dio la casualidad, en ese preciso momento pasa este hombre y entonces habla con él. Y eso me lleva al segundo punto, que, ¿sabes? No solamente necesitamos la providencia de Dios para cambiar nuestra historia, el capítulo de nuestra historia, necesitamos planes estratégicos. Y mira, esto se vuelve muy importante porque he aprendido y lo he compartido otras veces que lo más espiritual que tú y yo pudiéramos hacer es planificar, es hacer un plan. Y no estamos acostumbrados a eso. Y me encanta cómo vos, no es un pastor, no va a ser algo muy espiritual aparentemente, va a cerrar un negocio, pero aún ahí vos está viendo a Dios en medio de eso, y entonces vos tiene un plan, hace un plan para eso. Y entonces dice la Biblia que convoca a los 10 líderes empresariales más importantes de Belén para que se sienten ahí. Y entonces llama a este hombre, a este pariente que no tiene nombre. Y nota lo que dice el versículo 4. Dice, si quieres comprar, vos llama a este hombre y le dice, tengo un gran negocio para ti. Mira, si quieres comprar esta tierra, porque parece que es una gran oportunidad, cómprala. Pero si no quieres comprarla, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú, y después de ti, yo. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Y se pone interesante la trama, ¿no? Parece que el plan no está funcionando. Vos le dice a este hombre, mira, ven, este es un gran negocio. ¿Te acuerdas de Noemí, la esposa de Elimelech, tu familiar? Pues tiene tierras, las puedes comprar. Y entonces este es el asunto. Si tú no las vas a comprar, dímelo para comprarlo yo. Y el pariente, su respuesta es, está bien, yo lo compro. Pero nota el plan de vos, si sigues leyendo, se pone más interesante el versículo 5. Es como si vos le dijera, pero olvidé decirte algo. Dice, al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. En otras palabras, lo que le estaba diciendo era, bueno, qué bueno que la quieres comprar, pero mira, se me olvidó decirte que también tienes que tomar a Ruth como esposa, y viene con suegra. y ¿sabes qué? Y tienes que darle hijos. Y entonces el pariente sin nombre, el hombre, el señor sin nombre, se detiene. Nota el versículo 6. Dice, si es así, no puedo comprar la tierra porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Cómprala tú, te cedo mis derechos. ¿Notaste la estrategia de vos? Inteligente el hombre, ¿no es cierto? Lo que vos le estaba diciendo, ¿sabes? Tienes que tomar a Ruth junto con la suegra. Y entonces se me están ocurriendo muchos chistes de suegras, pero para otro sermón. Y le tienes que dar una familia y tienes que cambiar pañales otra vez. Y entonces y al final vas a tener que dar la tierra porque seguirá en nombre del difunto. Y entonces el pariente, este señor sin nombre, dice, no quiero. Y me parece que aquí está el punto por qué Samuel, si fue el escritor de Ruth, no le pone nombre a este personaje. Porque al final, ¿sabes? Me parece que el autor está diciendo, ni siquiera voy a dignificar a este tipo tan egoísta que estaba más preocupado por su dinero y por sus cosas que por bendecir a una familia que estaba vulnerable. Porque recuerda, ser el pariente redentor sí era un derecho, pero también era un privilegio. Y era algo que tenían que hacer, y eso demostraba la buena voluntad, y eso demostraba ver por la familia en sí. Pero este hombre que ni siquiera se dignifica con un nombre, decide pensar solo en él. Él definió a esa situación, le puso a ese capítulo un mal negocio. Pero vos
definió ese capítulo como la oportunidad de dejar un legado, de bendecir a alguien más. Y otra vez, Boaz tenía un plan. Y me parece que si vemos la historia, desde el comienzo, Elimelec, el esposo de Noemí, cuando salen de Belén para ir a Moab, me parece que Elimelec no tenía un plan. Lo único que quería era sobrevivir. Y no compró un seguro de vida, y no hizo un testamento, y dejó a su esposa desprovista, y a sus nueras también. Y los esposos de Ruth y de Orfa, ¿te acuerdas de estos hombres? Malón y Quelón, que tenían estos nombres, enfermo y cansado, ¿recuerdas? Tampoco tenían un plan, y dejaron a su familia desprovista. Y por eso se vuelve tan importante que tú y yo hagamos planes en medio de nuestra vida. Mira, encontré este versículo en Proverbios 21, versículo 5, que dice lo siguiente: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. ¿Sabes? Necesitamos hacer planes. Se nos olvida esto. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Vivimos en una cultura que no quiere hacer planes y que no quiere trabajar duro. Vivimos en una cultura que nos enseña lo contrario. Es, hazte rico sin trabajar. ¿Has escuchado eso? Ya nadie quiere trabajar arduamente. Y los jóvenes de hoy quieren hacerse ricos sin trabajar arduo, sin trabajar duro. Y el sueño es volverte un TikToker que gana millones sin hacer realmente un trabajo duro. Porque si sigues leyendo, Proverbios 21, versículo 5, dice que los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Sabes? Otra vez, no hay nada más espiritual que hacer planes. Y por eso hablamos del plan de salvación. Dios tenía un plan. Dios hizo un plan para rescatarnos del pecado y de este mundo que está destruido. Él hizo un plan. ¿Sabes? Lo más espiritual que tú y yo pudiéramos hacer son planes. Y tal vez tú estás aquí esta mañana y tienes problemas en tu matrimonio. Y la pregunta es, ¿y cuál es el plan? Y la mayoría de nosotros estamos en problemas de relaciones y no tenemos un plan. Y el plan no es muy difícil de hacer. Si tienes un problema en tu matrimonio, el plan es sencillo. Comienza a tener tus devocionales junto con tu esposa. El plan va a ser buscar a Dios juntos. El plan va a ser ir y buscar un consejero que fortalezca nuestra relación y podamos sanar esas cosas que están mal. Ese es el plan. Pero no queremos hacer el plan. Si hablamos de las finanzas, ¿sabes? Pudiéramos pensar en eso también. Y entonces estoy muy endeudado, pero ¿cuál es el plan? Y otra vez, el plan no es difícil. El plan será, pues voy a dejar de gastar más de lo que gano. Voy a cortar mis tarjetas de crédito. Voy a buscar una asesoría, que alguien me ayude a administrarme bien. Ese sería el plan. Si piensas en la salud, y la última semana hemos pensado mucho de eso en casa, que si Dios nos da nuevas oportunidades de ministerio y si hay cosas que Dios nos está llamando a hacer, la gran pregunta es, ¿y podremos hacerlo? Y una de las áreas es, ¿tendré lo suficientemente fuerza para hacer otro ministerio? ¿Tendré la vida para hacerlo? Pero este mensaje me recordó ¿y cuál es el plan? Si quieres tener salud, vida y fuerza para servir más al Señor, ¿cuál es el plan? Y el plan es sencillo. Cuida lo que comes, duerme lo suficiente, quita los malos hábitos que desgastan tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Pero no nos gusta hacer el plan. Prefiero decir, bueno, pues hay que Dios me dé vida y salud, ¿no es cierto? Pero no funciona. ¿Sabes? No hay nada más espiritual que tú y yo podamos hacer que un plan. La pregunta para ti y para mí sería, ¿cuál es el plan? En medio del capítulo de tu vida, ¿cuál es tu plan? Vos tuvo un plan. Y sabes, termina con lo siguiente en el versículo 10. Dice que después de esto, Vos tomó por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto
y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Y dice, ustedes son testigos de esto, a los 10 que estaban ahí. Ustedes son testigos de todo esto. Sabes, el desenlace es extraordinario. El plan funcionó. El plan funcionó. Y Boaz se casó con Ruth. Pero, ¿sabes? Eso nos lleva al último paso, y no solamente necesitas la provisión de Dios para cambiar tu historia, no solamente necesitamos un plan estratégico, te decía que necesitamos de algo más, y es de una vida de oración, de fe. No sé si lo notaste, pero el libro de Ruth está lleno de oraciones, pero oraciones muy espontáneas. Y fue algo que me encantó, porque si me preguntas a mí, oiga pastor, ¿cuánto ora usted al día? Me encantaría decirte, pues como unas 2 horas en el día. Yo oro, me levanto a las 4 de la mañana y oro por 2 horas. No me lo creerías, ¿no es cierto? Dirías, no tiene la cara de que ora 2 horas seguidas, pastor. Y es cierto, no oro por periodos muy largos, pero sí te puedo decir que no pasan muchos periodos muy largos en que no esté pidiéndole a Dios algo. Y es lo que el libro de Ruth manifiesta. Mira, por darte algunos ejemplos en medio de este libro de Ruth. Mira, Noemí hace una oración y dice que el Señor te dio un esposo, ahí en el capítulo 1. Ruth hace una oración en medio de la plática y dice que el Señor me trate así si te dejo. Está hablando con Noemí diciéndole, no te voy a dejar. Boaz hace una oración cuando llega a Belén y les dice que el Señor esté contigo. Sus obreros, los siervos, hacen una oración y le dicen que el Señor te bendiga y te pague. Ruth vuelve en medio de una plática a hacer una oración. Dice que el Señor haya hallado favor en ti. Noemí, otra vez en medio de una plática, hace una oración. Dice que el Señor bendiga el nombre de los que nos bendicen. Boaz ora por Ruth y le dice que el Señor te bendiga en medio de esa plática donde están quedando bien. ¿Te das cuenta? Son oraciones muy cortas, pero todo el capítulo está lleno de oración. Y son oraciones muy espontáneas, y podría definir mi vida de oración así. Una situación en la que en medio de la vida estás clamando siempre a Dios, pero el versículo 11 es extraordinario de esta oración que se hace por Ruth y por Boaz. Nota de la oración, dice que el pueblo y los ancianos que estaban en la entrada de la ciudad dijeron, es una oración, dice, somos testigos que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Y le dicen a Boaz, que sea tu nombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén, y que el Señor te conceda tener con Ruth, muchos hijos como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y de Judá. ¿Sabes? Es una oración extraordinaria. Y cuando el pueblo y los ancianos oraron por Boaz, diciéndole que tu nombre sea ilustre y distinguido en Belén, me recuerda de un nombre famoso, ilustre y distinguido que nació en Belén. ¿Sabes de quién hablo? De Jesús. Y el nombre de Boaz se volvió ilustre y distinguido por esa persona, por ese Dios encarnado que nació en Belén. Y al final, ¿sabes? En medio de todo esto, lo que tú y yo necesitamos para cambiar nuestra historia y escribir un nuevo capítulo es una dependencia en oración al Señor. Porque al final, ¿sabes? Todo este libro de Ruth nos recuerda algo, que Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Y que no importa cuál sea el capítulo actual de tu vida, que no importa en qué momento de tu vida estés, Dios sigue escribiendo tu historia y mi historia. Y es emocionante saber que no necesitamos grandes milagros y cosas extraordinarias, sino que Dios, con las circunstancias comunes de la vida, está haciendo cosas
y busca hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Y sabes, este Jesús que nació en Belén, que es el punto esencial del Evangelio, porque Jesucristo vino a este mundo por amor a ti y a mí, y murió en una cruz, y se entregó, y vació su vida por amor, para que tú y yo pudiéramos tener vida. ¿Sabes? Otra vez, cuando veo la providencia de Dios y vemos hacia atrás, tendríamos que ir a Mateo 1, y cuando ves el linaje de Jesús y miras esta historia del Evangelio al revés, se vuelve interesante. Sabemos que Jesús vino a este mundo de una manera milagrosa a través de María. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Bueno, Mateo 1 dice que vinieron de Jacob y de Mateo. Esta genealogía dice que todo comenzó desde Eleazar, que venía de Elum, de Aquim, de Sadoc, que vinieron de Azor, de Eliakim, de Abud, de Zorobabel, de Salatiel, de Joaquín, de Josué, de Josías, de Amón, de Manasés, de Ezequías, que vino de Acaz, de Jotam, de Usías, de Joram, que vino de Josafat, que vino de Asa, que vino de Abdías, que vino de Roboam, que vino de Salomón, que este Jesús vino de David, y que David vino de un hombre llamado Isaí, que Isaí vino de un hombre llamado Obed, que ¿sabes quién era? El hijo de Ruth y de Boz. Y toda la providencia de Dios ahí. Este es mi punto, ¿sabes? Hoy simplemente quiero terminar diciéndote que la historia de Ruth me enseñó que Dios tiene un plan para ti y para mí, y que es extraordinario que las circunstancias comunes de la vida, Dios las usa para hacer cosas sobrenaturales en ti y en mí. Y sabes, el plan de Dios no es hacerte feliz. Y déjame decirte que el plan que Dios tiene para ti no es hacerte la persona más exitosa y con más dinero. El plan de Dios no es darte todo lo que tú sueñas. ¿Sabes? El plan de Dios para nuestras vidas es que le conozcamos, que le disfrutemos y que tengamos una vida con Él. Y entonces, ¿sabes? Esta historia de Ruth me recordó que Dios está trabajando en cada oportunidad y en cada momento de nuestra historia, que su gracia y que su gloria y que su bondad se derrama siempre en medio de nuestras vidas. Y ¿sabes qué? No eres la excepción. Jesús en su plan fue a la cruz por ti. Y si esta mañana tú estás aquí, déjame decirte que no es casualidad. Es la providencia de Dios. Y que Dios tiene una invitación para ti hoy. Y la invitación es: ten una relación conmigo. Tengo un plan para ti. Hay un capítulo extraordinario por escribir contigo. Y sabes, puedes salir de este lugar sabiendo que el siguiente capítulo de tu vida será extraordinario. Porque ahora ese capítulo incluye a Dios como tu Señor y tu Rey. Mientras los músicos pasan, quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu rostro y cierres tus ojos, y que puedas considerar cuál es el próximo capítulo que quieres escribir en tu vida. Hemos visto que necesitamos la provisión de Dios, necesitamos que Dios esté ahí. Y sabes, Dios tiene un plan para ti. Y Dios quiere redimir tu vida. Y Dios quiere tener una relación contigo, pero no puedes llegar a esa relación por tus propias fuerzas. No puedes tener una relación con Dios por tus buenos deseos o por tus buenas acciones. Necesitas del plan de Dios. Y el plan de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo a vivir a este mundo. Su plan fue que Él subiera a esa cruz en lugar nuestro y muriera, pero que resucitara al tercer día, y que hoy Él estuviera a la diestra del Padre.
Y sabes, el plan de Dios para ti es que hoy estés aquí y que recuerdes cuánto te ama Dios. Y si esta mañana tú estás aquí y no tienes una relación con Jesús, y no eres un seguidor de Jesús, sabes, hoy puede ser un gran momento para comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia de tu vida. Y si esta mañana tú estás aquí y estás diciendo: Dios, te necesito. Dios, quiero que seas parte esencial del próximo capítulo de mi vida, de mi historia. Reconozco que tú eres el Rey y Señor. Reconozco que te he ofendido y que te necesito. Te entrego mi vida. Y si hoy tú quieres hacer esa oración, me encantaría orar contigo y por ti. Y si hoy el Espíritu Santo toca tu corazón, ¿por qué no levantas tu mano indicándome que quieres tomar esta decisión? Tal vez es Dios hablándote ya por mucho tiempo, pero llegó el momento, y es el momento en que Dios te llama y te invita a que formalices tu decisión. Gracias a Dios por esa mano levantada. ¿Alguien más? Entrégale tu vida a Cristo hoy. Permite que Él sea el Rey y Señor de tu vida, y te aseguro que los capítulos próximos de tu vida serán extraordinarios. ¿Alguien más esta mañana quisiera entregar su vida al Señor? Levanta tu mano y déjanos, gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sabes? Dios ha escrito historias grandiosas. Puedes bajar tu mano. Gracias. Dios quiere escribir una gran historia en ti y en mí. Permite que la providencia de Dios esté ahí y entrégale tu vida al Señor hoy. Dios, gracias por estas manos levantadas que representan, Dios, un deseo genuino en el corazón de invitarte a que vengas a ser el Rey y Señor de la vida. Dios, qué bueno eres. Dios, gracias porque no te has detenido y sigues escribiendo la historia de cada uno de los que estamos aquí. Pero gracias porque nos das la oportunidad, como Ruth, de tomar un tiempo en la historia de nuestras vidas para decidir seguirte, para decidir, Dios, habitar en la ciudad de pan, en Belén, contigo. Dios, gracias por aquellos que hoy han manifestado, Señor, que quieren entregar sus vidas a ti. Pido para ellos, Señor, que les abraces, que esta sea una semana extraordinaria de tu providencia en ellos, y que Dios no quepa la duda en su corazón de que has escuchado su deseo y su clamor. Dios, y aquellos que somos tus seguidores, que gozamos de tu presencia en nuestros corazones, no podemos más que alabarte y decirte: Dios, gracias por ser tan bueno. Gracias porque estás escribiendo un nuevo capítulo de nuestra historia que será extraordinario, porque tú vas delante de nosotros. Gracias, Dios, por esta historia en que pudimos descubrirte en lo ordinario, en lo cotidiano, como sucede en nuestras vidas. Dios, déjanos verte, por favor. Déjanos sentirte, Señor, en medio del trabajo, en medio de la escuela, en las cosas cotidianas de la vida. Que, Señor, podamos ser una iglesia que ve tu providencia en medio de todo lo que hacemos. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias por esta historia extraordinaria. Te amamos, Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.